Tiempo de noticias económicas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Vamos a ver el primer punto de nuestra región, el costo de las sanciones que ejecuta Trump contra el pueblo venezolano. Ya lo revisamos. Colombia y Chile, monedas vulnerables frente a la devaluación del yuan. Argentina, rumbo a elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La cita en urnas es el próximo domingo. Hoy precisamente se moviliza un pueblo en defensa de su soberanía ante las sanciones unilaterales, agresivas, asesinas, genocidas, impuestas por el gobierno de Estados Unidos al pueblo de Venezuela. Es importante resaltar esto. Las sanciones no van dirigidas al gobierno, van dirigidas a un pueblo que es quien sufre los embates y son víctimas de esas sanciones unilaterales del gobierno estadounidense. También la vamos a ganar y Venezuela saldrá adelante, airosa, superando agresiones, bloqueos. No han podido ni podrán jamás con Venezuela. Es la cuna de los libertadores. Señor Donald Trump, señor John Bolton, no han podido ni podrán con nuestra patria. Siempre decimos que detrás de la línea política viene la decisión económica. Fíjense este pronunciamiento. Diosdado Cabello, autoridad ANC venezolana. Aquí hay gente que el gobierno les dio un taxi que no han pagado ni una cuota y viene cualquiera del pueblo y le preguntan ¿por cuánto hasta Antímano, que es una zona de Caracas, aquí en la misma capital, por cuánto me lleva hasta Antímano, para que se entienda mejor? Y responde ese taxista que no ha pagado ni una cuota de un vehículo que le ha dado el gobierno para que lo trabaje. ¿Cuánto le dicen de precio? $20. ¿A cuenta de qué? Tenemos que ponernos las pilas, ha dicho claramente Diosdado Cabello, porque la moneda nuestra es el bolívar. Fíjense cómo viene clara la defensa de la soberanía, de la moneda, de las acciones que este pueblo venezolano lleva adelante para salir en esta coyuntura agresiva que le plantea el gobierno de Estados Unidos. Hemos visto ya cómo el gobierno venezolano rechaza este grotesco y descarado saqueo de Estados Unidos, palabras literales, a este pueblo que se le genera con esa acción un costo, un daño real, poniéndose las pilas con la denuncia y con la exposición al mundo de la situación que vive. Así está el pueblo venezolano hoy por hoy. El próximo sábado se viene una nueva acción de rechazo a estas agresiones por parte del gobierno de Estados Unidos. El embajador de Venezuela en Rusia, Carlos Rafael Faría Tortosa, afirmaba en mayo pasado que Venezuela había perdido 130.000 millones de dólares resultado del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos periodo 2015 a 2018. A estos 130.000 millones de dólares hay que sumar los 11.000 millones de dólares en pérdidas por apropiación ilegal de la petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo. Los 7.000 millones de dólares por la apropiación ilegal de los activos de Citgo, además de los 467 millones por el descenso en el valor de los títulos valores en custodia de Euroclear. 37 millones por las trabas operativas que vienen imponiendo las navieras y los puertos. 20 millones por el diferencial cambiario al verse obligada la República a adoptar otras divisas. 20 millones por la pérdida del bono adquirido a través de Credit Suisse, correspondiente a la deuda pública externa. Todo esto en pérdidas. Pero, además, importante para tener en cuenta, en mayo pasado, el encargado de negocios en Ecuador del gobierno venezolano afirmaba que el país suramericano tenía más de 140.000 millones de dólares bloqueados en bancos en el extranjero. Este monto no incluye el bloqueo total aplicado esta semana por Washington. Número mata suposición. Las dudas quedan atrás cuando aparecen los montos, los valores y cuando se habla de un saqueo, un descarado saqueo, tengan en cuenta esos números a la hora de emitir opiniones. Hay voces sobre el tema. Vamos a revisarlas.
La lógica ahorita es como un poco como acosar al gobierno, como crearle un impacto psicológico, golpearlo psicológicamente y crear la idea de irremediablemente tú vas a estar solo, tú vas a estar aislado, entonces bueno, es mejor que te vayas. Trump está configurando cómo va a ser la política venezolana del futuro y sobre todo configurando cómo va a ser la oposición del futuro. Ahorita sí se puede decir que Trump es el jefe de la oposición realmente con estas sanciones. Una operación favorece o no al gobierno, lo que va a hacer es parar esa operación o incluso cerrarte la cuenta o detener esa transacción. Entonces eso genera unos cuellos de botella y un dolor de cabeza que termina afectando al sector privado. ¿Ya? Chevron advirtió, los eventos futuros relacionados con las actividades de la compañía en Venezuela pueden tener un impacto significativo en los resultados de operación de la compañía en periodos futuros. La petrolera estadounidense, así se ha pronunciado, tiene inversiones por 2.700 millones de dólares en Venezuela, reportó pérdidas de 21 millones de dólares en el último semestre del año. Chevron señaló que en el segundo trimestre de 2019 no produjo petróleo sintético en comparación a los 24.000 barriles diarios del primer trimestre. Tras el bloqueo de activos venezolanos en suelo estadounidense, se desconoce ahora si la licencia de exención de 90 días para trabajar en Venezuela, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, será renovada o no después de su vencimiento. Otro punto, Colombia y Chile parecen ser los más débiles dentro de los mercados emergentes, puesto que surten efectos por el debilitamiento del yuan chino. El yuan, moneda oficial de China, se depreció 1,4%. Esto se debe a la declaratoria de Donald Trump, la aplicación de nuevos aranceles a las importaciones por 300.000 millones de dólares. Mercados emergentes, Colombia, Chile, parecen estar ahora afectados por estas medidas. Peso colombiano cayó un mínimo de 3.480,69 por dólar. En tanto, Chile, el peso retrocedió 1%, ahora está solo 1,5% de su punto más bajo en 3 años y medio. A esto se le suma la situación a una alta exposición a los precios de la materia prima. El precio del crudo WTI, que ha descendido alrededor de 10%. Todo esto activa el déficit comercial y deja a las monedas vulnerables a fuertes oscilaciones. Atentos también entonces cómo esos gobiernos totalmente alineados con Estados Unidos, pero que no tienen justamente efectividad en la aplicación de medidas que produzcan a sus habitantes beneficios con una economía real pujante, ahora se la tienen que ver también lidiando con estas cuestiones. El comercio no se detiene en El Paso, Texas, tras los recientes ataques. Lo recuerdan, fin de semana pasado teníamos que esta ciudad estaba viviendo una situación muy especial. Allí varios ciudadanos, inclusive mexicanos, han muerto justamente. Y la masacre, el discurso de odio de Trump genera, han visto cantidad de titulares allí, los miraban en pantalla. Así tenemos que reportar que a pesar de todo la actividad económica se va dando poquito a poco. Los residentes de Juárez aún van cruzando la frontera buscando cumplir con los horarios laborales. Los estudiantes lo mismo. Sin embargo, hay temor. Algunos expresan que ante los hechos están preocupados, que esto va a llevar un tiempo realmente. Ingresar al Paso, como lo hacían antes, con la fluidez y la normalidad. Así las cosas, entonces hay que estar atentos también a cómo se va dando ese pulso en esa zona específica. Primera pausa. Estados Unidos pierde credibilidad tras la acusación a China de manipulador de divisas. ¿Quiénes lo dicen? Ya se lo muestro. Fíjense esta situación. Estados Unidos pone en riesgo su propia credibilidad al calificar a China como manipulador de divisas. ¿Quién hizo este comentario el martes? Fíjense, un texto está haciendo referencia a que el reciente movimiento de Estados Unidos de calificar a China como manipulador de divisas
refleja el afán de Washington de ejercer presión extrema sobre Beijing, usando una forma de acoso económico que probablemente expondrá a la economía global a un mayor riesgo. Asimismo, en esta publicación se refiere que Estados Unidos en los 80 y 90 designó a una serie de países como manipuladores de divisas, incluido su aliado hoy, Corea del Sur, lo que obligó a estos países a aumentar su flexibilidad cambiaria y relajar controles de capital y a apreciar sus monedas frente al dólar estadounidense. El exsecretario de Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, escribió también un artículo diciendo que la medida para etiquetar a China como manipulador de divisas no está justificada y advirtió que dañará la credibilidad de todo el gobierno de Estados Unidos y que hay riesgo de exponer su economía a el fenómeno de la recesión. Expertos de varios campos señalan que calificar a China de esta manera, manipulador de divisas, no tiene sentido. Afirmaciones fueron dadas durante un seminario que se hizo o que se celebró en Beijing, luego de estos calificativos, estos dardos venenosos lanzados a China. Vamos a ver acá entre los pronunciamientos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alegó que China ha estado devaluando de manera deliberada su moneda para obtener ventajas en el comercio internacional, algo que maestros en la materia califican como irracional y sin fundamentos. También dijeron que ese Departamento del Tesoro de Estados Unidos no inició ninguna investigación, por lo tanto no fue legal el procedimiento. Enfatizaron que China como país responsable mantiene un tipo de cambio estable a largo plazo y contribuye a la recuperación económica de todo el mundo. Para cumplir con los criterios, primero, China necesita mantener el saldo de su cuenta corriente superior al 3% del PIB. Segundo, se debe demostrar que China interviene continuamente en el mercado y tiene la intención de devaluar. Y tercero, China necesita mantenerse por mucho tiempo en superávit comercial. A juzgar por estos tres indicadores, los dos primeros, que se consideran cruciales, son simplemente insostenibles. Por lo tanto, la marca de China como un manipulador de divisas por parte de Estados Unidos resulta ser otra manifestación de acoso comercial. La acusación de Estados Unidos refleja aún más su obstinación e irracionalidad. En mayo, Estados Unidos acaba de publicar un informe de política cambiaria, diciendo que China no cumplía con los criterios para la manipulación de la moneda. Y ahora lo convirtieron en una declaración contraria. De hecho, están tratando de presionar más a China, nombrándolo manipulador de divisas. Como coordinador internacional de los tipos de cambio, el Fondo Monetario Internacional nunca ha reconocido a China como un manipulador de divisas. Luego, la acusación de los Estados Unidos no es más que un acto deliberado y podría considerarse como un marco malicioso. De hecho, los Estados Unidos están dando una excusa por agregar aranceles a los $300.000 millones de bienes importados de China. Desde que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, decidió abandonar la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo, líderes de Estados Unidos y de ese país preparan un acuerdo de libre comercio, que sea lo más pronto posible. Nosotros en el Reino Unido realmente valoramos esa relación. La valoramos enormemente y realmente apreciamos ambos la administración, pero también los comentarios personales que usted y el presidente han hecho. La amistad que tenemos entre el Reino Unido y los Estados Unidos es algo que valoramos y esperamos fomentar en las próximas semanas, meses y años. Seguiremos siendo buenos amigos y buenos vecinos con nuestros socios europeos. Pero al mismo tiempo, estamos decididos a aprovechar las oportunidades globales más allá de Europa. Por supuesto, Estados Unidos es nuestro socio comercial bilateral más grande y el presidente Trump ha dejado claro nuevamente que quiere un ambicioso acuerdo de libre comercio con el Reino Unido, por lo que espero que podamos lograrlo lo antes posible después de que salgamos de la Unión Europea el 31 de octubre. ¿Cuáles podrían ser ahora los efectos? Entonces vamos a chequear en este panorama Brexit en Reino Unido qué es lo que podría pasar. Si salen sin acuerdo después de tomada la decisión, vamos a ver qué ocurre. Años de discusión, el ministro británico Michael Gove es uno de los responsables para salir de la Unión Europea sin acuerdo, destacando que no se tiene claro cómo quedará el comercio luego que Reino Unido salga con o sin acuerdo. Los retrasos podrían obstruir puertos y autopistas y esto llevar a la escasez de alimentos. Según la Federación de Alimentos y Bebidas, el país podría experimentar escasez en algunos alimentos frescos durante semanas o incluso meses si un Brexit desordenado y sin trato de
deja productos perecederos pudriéndose en los camiones en los puertos. Por lo tanto, hay incertidumbre en la población acerca de qué pasará este 31 de octubre y qué tipo de problemas pueden darse. Por su parte, un grupo industrial advirtió que una salida sin acuerdo generaría escasez entonces de alimentos. Minoristas, caso Tesco, señalan que esta salida, el 31 de octubre, sería problemática porque esos productos frescos, algunos son importados, los almacenes están muy abastecidos antes de Navidad. El presidente operativo de la Federación de Comidas y Bebidas afirmó que el costo estimado de la preparación de una salida sin acuerdo, incluida la reserva de espacio en almacenes, el uso de distribuidores alternativos y la pérdida de órdenes en puertos congestionados, podría costar a la industria hasta 100 millones de libras. Cuando hablamos de este costo, hablamos que esto sería semanal. Hasta ahora todas suposiciones, porque en verdad cuando se dé esa fecha es cuando van a tener en el terreno de los hechos un número cierto, preciso, acabado. A la vuelta de la pausa, Argentina en las PASO el próximo domingo. El componente económico es lo que vamos a analizar aquí a continuación. Contexto para las elecciones PASO en Argentina. Con menos de una semana para el día de la votación de las PASO, las encuestas coincidían en que la elección será un asunto cerrado que probablemente pasará a segunda vuelta en noviembre. Una encuesta de la consultora Management and Fit sugirió que Macri superaría a Fernández en un escenario de segunda vuelta. Otras encuestas, sin embargo, le dan a Fernández una ventaja frente a frente. Los argentinos deciden este domingo en medio de dolorosas reformas económicas. Si bien Argentina se había caracterizado en la última década por ser la tercera economía más grande de América Latina, hoy con Macri a la cabeza se encuentra en recesión. La producción industrial argentina cayó un 6,9% en junio de este año, frente al mismo mes del año pasado. Así lo demostraron datos del gobierno esta semana, marcando así el 14º mes consecutivo de caídas. Solo el sector de la construcción de Argentina cayó un 11,8% en junio de 2019 frente a junio de 2018. Macri tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional gracias al pacto que contrajo con este organismo el año pasado, que lo obliga a aplicar un programa económico que ha traído más inflación. Este indicador ha roto niveles históricos. El año pasado cerró en 47,6% y en el primer semestre de este año se posicionó en 22%. El Producto Interno Bruto disminuyó 2,5% en 2018 y el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción de 1,3% en 2019. A ello se le suma la depreciación de la moneda, el incremento en los despidos, así como una pobreza generalizada galopante. Todo esto ha causado un descontento generalizado. Nos quedamos en un punto clave, la pobreza. Recientemente se conocieron datos actualizados. Estadística y Censos de Argentina, el INDEC, reveló este martes resultados de una nueva encuesta permanente de hogares. En la nación hay 49,6% de pobreza en menores de 14 años. La indigencia asciende al 11,3%. Además, entre 2018 y 2019 esa indigencia creció 3,5%. Y la pobreza, 11,4% en este sector. La pobreza aumentó del 30,5% al 40,1% en la población con edades entre 15 y 29 años. Los que tienen entre 30 y 64 años, en ese rango etario, subió del 21,1% al 29,4%. Y entre los que tienen más de 65 años, la pobreza escaló del 6,1% al 9,1%. No creo que
ante otro triunfo de Macri las cosas mejoren, sino al contrario, van a empeorar, va a haber un proceso de deterioro social económico aún más profundo que el mismo presidente explicitó, así que no solo por una medida defensiva, sino por una medida de creer que el país tiene que desarrollarse como fue años atrás. Por eso es que voto a Alberto y a Cristina. En definitiva, no tiene ninguna propuesta concreta que uno diga, sí, está bien, voto por este porque me gusta. Entonces prefiero seguir con el actual, que a nosotros nos va mal, pero al menos veo una luz al final del túnel. De ahí a que sea la luz exista o no, no sé. Pero hoy por hoy, mi decisión es esa. Votar a la fórmula de Fernández Fernández, porque creo que no hay otra opción y en estos últimos 4 años fuimos de a poco perdiendo todos nuestros derechos y garantías. No vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una democracia formal y me urge que mis pares estén bien y puedan crecer y ser felices teniendo algo en el estómago, que es lo que por ahí a mí no me pasa, pero toda la gente de alrededor la está pasando realmente muy mal. Vayamos a las propuestas. Juntos por el Cambio es el frente oficialista, apuesta por la reelección de Mauricio Macri. La estrategia de este partido gobernante es seguir culpando a los K de lo que les pasa hoy, dejando a un lado los datos duros que ponen en evidencia la situación socioeconómica que vive Argentina. El gran desafío gubernamental es convencer a los votantes de que se está transitando por el camino correcto, que se vive un momento difícil pero necesario, por lo que no es raro ver a Macri hablando de esperanza, de futuro, de pasado, eso sí, nada de hablar del presente. Su mensaje es netamente ideológico y simbólico, radica en presuntas buenas intenciones para hacer crecer al país, pero no se especifica cómo. Macri en su última consigna, incluso en redes sociales, planteó que no se necesitan argumentos para votarlos. Frente de Todos es la fórmula Fernández con sello K. Propone a Alberto Fernández para la presidencia y a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner para secundar dicha fórmula. La campaña se ha caracterizado por remarcar los males económicos que han caído sobre Argentina desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada. ¿Qué le proponen los Fernández al pueblo argentino? Volver a priorizar el empleo y los salarios, que se vieron reducidos en los últimos años. Plantea además un trabajo conjunto con las empresas nacionales. Pero eso sí, que la redistribución de las riquezas llegue hasta los que menos tienen. El objetivo de ello también pasa por aumentar el consumo interno. La apuesta o el gran desafío que se han fijado ha sido el de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque asumen que Argentina no podrá afrontar los intereses del préstamo debido a la recesión actual. Entre otras promesas, el Frente plantea aumentar las jubilaciones, garantizar las prestaciones sociales básicas y finalizar con la política de recortes.